Ya. Eh, a continuación, pues tenemos a la licenciada Sonia Leguía Huarcaya. Ella es docente universitaria de la UNAJMA, ¿no? Quien nos va a hablar sobre lo que es la comprensión lectora. Adelante, licenciada Sonia. Por favor, todos los ponentes tienen la posibilidad de compartir su pantalla y puedan también de repente mostrarnos lo que quieran decirnos. Adelante. Su audio, por favor. Licenciadas, allá, ok. Muchísimas gracias. Antes de poder iniciar con este tema, ¿no? Agradecer a la Federación Departamental de Instituciones Regionalistas de Apurímac en Lima, ¿no? Y también a la Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana por la invitación a este primer fórum que trata sobre los problemas de la educación en Apurímac. Voy a compartirles una diapositiva para poder ingresar al tema. Ok. Bien, hablar de lo que es comprensión de lectura en el contexto del Perú es bastante complejo, ¿no? Los últimos resultados de lo que es el examen, por ejemplo, PISA, ¿no? Podemos ver los resultados que hemos tenido en el Perú, ¿no? Ahora en el último, el 2014, quedamos en el último lugar. Entonces, es un tema bastante, he tratado de sintetizar y pues que sea más claro y nos ayude a trabajar con los estudiantes, ¿no? El que es la lectura, como sabemos, es un medio de comunicación y para esto se necesita dos aspectos fundamentales, que es el orden físico y el orden. ¿En qué consiste el orden físico? Es en la percepción visual, ¿no? Y el orden intelectual es la comprensión de textos. Naturalmente, estos dos aspectos tienen que estar sincronizados para la buena comprensión, ¿no? Pero dentro de ese proceso de la lectura, ¿ya? También tenemos ciertos vicios que cometemos a la hora de hacer la lectura, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la regresión. Yo creo que es habitual que nuestros estudiantes, por ejemplo, encontremos este problema. ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es el detalle en este vicio? ¿No? Es cuando un estudiante está leyendo y de repente en algún párrafo ve una palabra nueva, entonces lo que va a hacer es otra vez retornar a la lectura, ¿no? Y así generarle confusión. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este vicio de dicción? Puede haber una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, que sea por una mala percepción visual, ¿no? La claridad, la nitidez que puede tener un texto. Otro, por ejemplo, ahora, el siguiente vicio de dicción es la vocalización. La vocalización consiste que cuando estamos leyendo un texto, involuntariamente movemos los labios, ¿no? Mencionan que también evita lo que es la concentración del texto. Entonces, ¿qué nos sugiere para evitar esto? ¿No? Ponernos el dedo entre los labios, ¿no? Y la lectura sea productiva. También el otro vicio de dicción son los movimientos orales. Para que uno pueda leer, tiene que estar cómodo, ¿no? Dice que el lector experto, ¿no?
solamente lo único que mueve son los ojos. Pero también hay personas que todavía no tenemos ese hábito, ¿no? Que nos hace que interfiere en la capacidad de comprensión, ¿no? Y no sea excelente. Dentro de esto encontramos técnicas. Es que siempre he encontrado, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? La pregunta de muchos estudiantes: profesor, no entiendo el texto. Como dije, la lectura es un proceso mental que se da con la constancia, ¿no? Y si de un momento a otro va a tomar un libro, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Pero siguiendo algunas técnicas se pueden solucionar este problema de comprensión. Tenemos técnicas de comprensión de textos, por ejemplo, la ojeada, el rotulado, ¿no? Entonces, voy a hablar de uno de ellos. Voy a compartirles otro archivo, ¿no? Para que ustedes puedan observar. Paso, por ejemplo, esta técnica. Es poco usual. Es poco usual. Lo que es la técnica que se llama Z o el zigzag, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica de comprensión de textos? Consiste con los dedos, ¿no? Hacer una Z en el texto y solamente por donde está pasando la línea, pueden observar el cursor, por el que está observando, yo puedo poner las palabras al costado. Por ejemplo, acá estoy viendo, ¿no? Ya lo había anticipado ya, poniéndole la línea, la Z, y digo, ¿no? Ya. Al costado puedo poner Wolfgang Chrysostomus, 27 de enero, fue un maestro del considerado más influyentes mozartiana y alcanza mayoría música para logrado difusión universal. Entonces, ¿qué me permite hacer esta técnica de comprensión de textos? Es poner ahí al costado, escribirlo aquí. Disculpen, como estoy compartiendo, no puedo hacerlo. Entonces, ya me indica más o menos de qué se trata el texto, ¿no? Entonces, seguidamente, tú después de esta técnica, puedes utilizar otras técnicas de estudio. Ahora, en este archivo, ¿no? Pueden observar mi archivo, no sé si el cóndor andino público que me está viendo lo puede observar, ¿verdad? Por favor, una afirmación, un vivo. Entonces, una de las tres técnicas es darle un tiempo al estudiante que pueda visualizar, ¿no? Darle un tiempo para que ahora, estoy otra vez con ustedes. Para disculparme, parece que es el sistema, ¿ya? Por ejemplo, lo que puedo hacer es que el estudiante lea, por ejemplo, de manera genérica. El cóndor andino es un animal enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo, capaces de volar, dado su gran peso, hasta 15 kilogramos. Incluso envergadura de alas 3 metros.
Suelen ser negros, pero tienen un característico collar blanco. Además, algunas marcas del mismo color en las alas. Las aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las corrientes de aire, sin gran esfuerzo. Los cóndores, su nombre sugiere, pero también cerca de las costas, donde abundan las brisas marinas, incluso con desiertos con fuertes corrientes térmicas. Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o domesticados. Al consumir sus cuerpos realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza. En la costa los cóndores se alimentan de animales marinos muertos, como focas y peces. Estas aves carecen de las afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos e incluso polluelos. Estas enormes aves, no obstante su majestuosidad, se reproducen lentamente. La pareja reproductora solo tiene una cría cada 2 años y ambos progenitores deben cuidar de ella durante 1 año entero. Entonces, después de la lectura, ¿qué se debe hacer? ¿No? Solamente con el dedo, hacer, por ejemplo, lo que mencionaba la técnica del zigzag, ¿no? Es lo de hábitos, si uno tiene constancia, es más, ¿no? El cóndor andino, subrayo así, entre la más después de esa técnica del subrayado. Esta técnica del subrayado, lo que hace es que nos ayuda a llegar con rapidez a la comprensión del texto, nos ayuda a ser más analíticos, tener el sentido crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo utilizo en este texto que se encuentra entre las más grandes del mundo, capaces de volar. Entonces, este punto de aquí, ¿ya? El cóndor andino, que se encuentra más grande del mundo, ¿no? Considero que es importante, ¿no? Lo subrayo. Dado su gran peso, esto de acá, 15 kilogramos, incluso su ingente envergadura, en sí ya está incluida en este párrafo cuando menciona que es la ave más grande del mundo. Entonces ya no es necesario que lo subraye, ¿no? Entonces sigo bajando y menciono, ¿no? Estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, ¿no? En zonas ventosas. Entonces digo, ya, me está hablando de otra idea muy importante en el texto. Sigo pasando, donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Los cóndores andinos viven en zonas montañosas, como su nombre lo indica, ¿no? En zonas montañosas. Y también, ojo, en la costa, Estoy utilizando la técnica del subrayado, ¿no? Dice, los cóndores son buitres, por sus certeros ojos, buscan carroña, dice, la mayor parte de su dieta prefieren alimentarse de animales grandes, ¿no? Ya me está mencionando su forma de alimentación, ¿no? Compone la mayor parte de su dieta, ¿no? Una parte importante en Sigo, en la costa los cóndores se alimentan de animales marinos, ¿no? Focas, peces, ¿no? Entre otros, ¿no? Sigo, estas enormes aves, no obstante, su majestuosidad se reproducen. Ya me está hablando de su reproducción, ¿no? Se reproduce lentamente. Esa sería mi segunda técnica. Recuerden que primero fue el zigzag y luego estoy yendo con el subrayado. Ahora, también es importante al estudiante, antes de enseñarle las técnicas de comprensión de texto, es que sepan, ¿no?, cómo descubrir el tema, ideas secundarias, y por supuesto que también tengan en claro lo que son los niveles de comprensión de textos, ¿no? Menciona, según los estudios, que los peruanos han desarrollado mucho más lo que es el nivel literal, ¿no? Que no hemos llegado a lo
que es, por ejemplo, el inferir, el reflexionar, lo que nos puede brindar la lectura, ¿no? Entonces, es hacer conocer todos esos niveles. Entonces, me hago la pregunta y digo, no, ¿de qué trata el texto? ¿De qué está hablando el texto? Ah, ya, es el cóndor andino, el tema, ¿no? Entonces, subrayé las partes más importantes y ahora puedo, ¿no? O nosotros lo llamamos acá en los subtemas, ¿no? El primero, por ejemplo, el primer párrafo me habla de las características del texto, de las características, perdón, del cóndor, características. Me habla de las características. Bajando, viven en zonas ventosas, hay ser en montañas, en la costa, entonces me está hablando de su hábitat, ¿no? Sigo analizando y menciono, dice, ¿no? En busca de carroña, dieta, palabras claves que me van a ayudar, de qué se trata el texto. Entonces me dice, ah, ya, esto está hablando de su alimentación, ¿no? De su alimentación. Sigo analizando y también se alimentan de focas marinas. Sigue hablando de alimentación. El siguiente párrafo, ¿no? Y el último párrafo me dice, reproduce. La pareja reproductora solo tiene una cría. Entonces, deduzco que esto me habla de su reproducción. De su reproducción. Entonces, estamos analizando el texto. Después, la otra técnica que me puede ayudar, por ejemplo, a poder entender a la perfección después de la técnica del subrayado, ¿ya? Oye, esto parece que incluso ya, la verdad es burda. Voy a llevar mi cuaderno. Disculpen ustedes, tenemos problemas técnicos. Hay una pésima conexión. Me parece que otra vez Sí, adelante. Adelante, licenciada. voy a compartir con ustedes, por favor, ¿no? Entonces, y hemos hecho lo que es el zigzag. Después de esto viene el subrayado. Y por último, lo que me puede ayudar a entender el texto es el sumillado, que también conocemos como glosario. ¿En qué consiste el sumillado? Consiste en que yo pueda, a los márgenes de mi texto, escribir con mis propias palabras lo que entiendo de este párrafo, ¿no? Lo que entiendo de este párrafo, con mis propias palabras. Es el sumillado. Entonces digo de esto, ¿no? El cóndor es el animal más grande, más grande del mundo, ¿no? Es el animal más grande del mundo. Y luego debajo pongo viven, ¿no? Con mis propias palabras, viven en lugares que hay mucho. Su audio, por favor, su audio. Van a disculpar, es la línea que se va y viene. Son cosas que debemos adaptarnos en este
en la actualidad, ¿no? Reinventarnos. Entonces, lo que yo puedo ver acá en zonas ventosas, ¿no? Y si pongo, o el niño va a estar en el análisis de este texto, lo va a hacer con sus propias palabras, ¿no? Vive en lugares donde hay mucho viento, ¿no? Puedo poner mucho viento, ¿no? También puedo poner, viven en la montaña, ¿no? También en la costa, ¿no? También en la costa. ¿Qué técnica estoy utilizando? Esto se llama la técnica de glosar o el famoso sumillado, ¿no? En el siguiente, ¿no? Que me habla de alimentación, ¿no? O puedo también escribir en el sumillado, ¿no? En busca de carroña significa que están animales en descomposición, ¿no? Le gusta alimentarse de animales, le gusta los animales, vamos a poner salvajes o domesticados, ¿no? Y así voy al siguiente, ¿no? También se alimenta, ¿no? Así mismo se alimenta de peces, ¿no? La reproducción. Dice, solo tienen una cría, ¿no? Tienen una cría. Solo cría, ¿no? Entonces, Hola, profesor Juan Carlos. ¿Desearía, por favor, participar? Aló. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesor Juan Carlos? ¿Desearía participar, por favor? No sé con qué tenemos gusto. Con la profesora Semilí. A ver, por favor. Sí. Ya, profesora Bonolito, que termine en tu caso con su ponencia para que pueda participar. Aún no ha terminado su ponencia. Una vez que termine, le vamos a dar el uso de la palabra a usted, profesora. Muchísimas gracias, profesor. Don Marcelemos, por favor. Van a disculpar esta situación, un inconveniente. Entonces, volviendo a la lectura, ¿no? Hemos utilizado la técnica del zigzag, la técnica del subrayado y, por último, el sumillado, ¿no? Entonces, considero que el gran problema en nuestros estudiantes en Andahuayla y genérico en el Perú, por la falta del hábito a la lectura, ¿no? Y conocimiento de técnicas de comprensión de textos, nos muestra esta realidad cruda, ¿no? De los últimos exámenes de la evaluación PISA, que estamos pues en el último lugar, ¿no? Mal en lo que es comprensión de textos. Entonces, también tengo otra lectura, pero es la misma técnica que quería desarrollar, ¿no? El zigzag, ¿no? Para tener mayor retención, el subrayado y el sumillado. En verdad, gracias. Y disculpad por los inconvenientes que hemos tenido. Bien, agradecemos a la licenciada Sonia Leguía Huarcaya. Creo que ha sido muy importante que nos comparta sobre lo que es comprensión lectora. A continuación, vamos a darle pase a nuestros panelistas, a la maestra Celia Laura Ayala. También la acompaña la maestra Soledad Campos. Adelante, colegas.
En principio, un cordial saludo a cada uno de los integrantes de la Federación Departamental de Instituciones Regionales de Apurímac, que residen en Lima, a todos los maestros y maestras de la provincia de Andahuaylas, de nuestra institución. Primero, felicitar a todo el equipo, a toda la institución educativa, también a los amigos de Fediral, por desarrollar este evento académico, pedagógico, cultural, de mucha importancia para todos los peruanos, en especial para los de Andahuaylas y para nuestra institución. Es momento de reflexionar, analizar cómo estamos trabajando, cuál es nuestra perspectiva al futuro. En ese sentido, el tema que se ha tocado el día de hoy, comprensión lectora, es un tema muy importante. Podemos considerar como el cimiento de una edificación. En el primer tema, el expositor, el licenciado Manuel Montañez, el licenciado Manuel Montañez, dio a conocer una propuesta pedagógica de innovación. En él mencionaba por qué en el Perú no podemos formar científicos. ¿Qué pasa en el Perú? ¿A qué se debe esa limitación? Lo propio hizo también el expositor, el excongresista Hugo Carrillo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de una cultura milenaria del cual procedemos? ¿Por qué avergonzarnos de hablar en nuestra lengua quechua? Y seguramente muchos otros temas. ¿Por qué? Porque justamente no estamos leyendo. No estamos comprendiendo la importancia de la lectura como un proceso mental, como un proceso de construcción de conocimientos. Persona que no lee simplemente tiene la limitación de no saber, de no adquirir conocimiento y por lo tanto difícil va a ser formar científicos. Entonces, este tema es muy importante. Persona que lee adquiere conocimientos, persona que lee escribe. Y no me estoy refiriendo solamente a la lengua castellano o español, sino de manera general. En el quechua tenemos conocimientos científicos. Y debemos sentirnos orgullosos porque una de las 7 maravillas está en el Perú, construido por nuestros antepasados, que hablaron en el Runasimi y en el quechua. Entonces, aquí necesitamos sistematizar y para ello tenemos que empezar por leer. ¿Y qué es leer? En un inicio se decía que leer era interpretar las grafías, las escrituras, decir esta es la A, la B, la C y la D, y así, uy, estaba feliz porque ya sabía leer. Pero hoy en día la concepción de lectura, actuar entre el escritor y el lector, interpretar el mensaje, captar la información y hacer un análisis del texto, reflexionar sobre el mensaje que el lector me está enviando y luego hacer un juicio de valor. Acepto ese mensaje, rechazo ese mensaje, modifico ese mensaje, porque finalmente me tiene que ayudar a actuar de manera positiva, armoniosa en la sociedad donde vivimos. En ese sentido, perdón, antes de nada, también antes de continuar, quiero felicitarle a la licenciada Sonia Leguía por darnos a conocer 3 técnicas de lectura que son muy importantes, básicas para que un estudiante empiece a leer, entienda lo que lee y no le tenga terror
Y entonces, como dijo ya, el subrayado tal vez es la técnica más usual, más sencilla, que se debe ir trabajando desde los primeros años escolares, ¿no? Desde la infancia incluso, los niños ya van teniendo esa habilidad mental de comprender lo que están leyendo a través de imágenes. Entonces, pero yo me pregunto, ¿qué hacemos en este mundo actual globalizado donde la tecnología nos está ganando? Los equipos, los celulares, el internet. Y seamos realistas, en ese momento nuestros estudiantes están utilizando más estos equipos tecnológicos no para leer, porque se habla de dos tipos de libro ahora, ¿no? El libro de papel y el libro tecnológico, el celular o el libro informático. Entonces, pero lamentablemente, en vez de motivar a la lectura, son grandes distractores. Por lo tanto, no están leyendo, y persona que no lee no adquiere información, no adquiere conocimiento, menos va a escribir. En este contexto, ¿cómo pretendemos formar científicos? ¿Cómo pretendemos formar personas analíticas, críticas, reflexivas? Y nos estamos dejando llevar, por ejemplo, por las redes sociales, en comentarios sin fundamento, y todos decimos, sí, va a pasar esto en el Perú, dice que sí, estamos cayendo, disculpando el término, pero a un nivel muy bajo de comprender las diferentes informaciones que se dan, porque quien sea escribe como le da la gana, quien sea opina a su manera, sin antes haber leído, sin antes haberse informado adecuadamente en los textos que tengan credibilidad. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta para la profesora, a la licenciada Sonia Leguía. ¿Cómo aprovechar en estos momentos estas herramientas de información, estas herramientas tecnológicas de información de comunicación, para que los estudiantes aprovechen realmente ahora para adquirir información y a la vez comprender esta información? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué otra estrategia? Porque muy bien, esas 3 estrategias y otras más podemos ir trabajando en aula, en casa, pero en este momento en que estamos alejados, ¿cómo hacer? ¿Cómo incentivar a esos jóvenes para que no sea un distractor? Todo lo contrario, se convierta en un libro donde puede el estudiante recoger información que sea provechoso para él y estar formando, pues, estudiantes, ciudadanos responsables, amantes a la lectura, amantes al conocimiento y que produzcan conocimiento. Finalmente, ese conocimiento nos va a llevar a un desarrollo. Muchas gracias. Gracias, profesora Celia. En todo caso, hacemos pase a la profesora Soledad para que pueda intervenir. Profesora Soledad, adelante, por favor. Profesora Soledad. Su audio, por favor, profesora Soledad. Su audio. Adelante, profesora Soledad, su audio, por favor. Muchas gracias. Soledad. Bueno, reciban un saludo cordial y virtual de la tierra ubérrima, el gran maestro, antropólogo, etnólogo, escritor José María Arguedas Altamirano. Al mismo tiempo, quiero felicitar al profesor Juan Carlos Rincón, que es encargado de la institución educativa
integrada Próceres de la Independencia Americana, que está ubicado en el distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Al mismo tiempo, quiero felicitar a la Federación Departamental de Instituciones Regionalistas de Apurímac en Lima. También felicitar a la licenciada Sonia Leguía por haber compartido esta información sobre comprensión lectora. Un tema muy importante, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Voy a hablar de mi experiencia como profesora, que soy del área de comunicación. Bueno, la licenciada nos compartió las técnicas que ella utiliza para poder comprender bien un texto. Pero yo quisiera compartir una experiencia que tuve como docente. Hace muchísimo tiempo conocí a un señor que siempre andaba con un letrerito y en ese letrero decía leer para no callar. La comprensión es un proceso complejo y todo proceso requiere pasos. Siempre me repetía, ¿por qué ha puesto esa frasecita de leer para no callar? Estoy segura que aquella persona que lee, pero comprende lo que lee, jamás se va a quedar callado. Porque va a saber fundamentar las cosas. Cuando crea que está alguien abusando, atropellando sus derechos, sabrá justificar educadamente que lo que están haciendo está mal. Existen muchos textos, literarios y no literarios, producidos o escritos no solo por personas profesionales, también hay textos escritos por gente que ni siquiera tiene una profesión. Nuestro rol de docente sería escoger el texto adecuado para que el estudiante tenga ese hábito de poder leer. Escoger el texto es tan importante que dar algunas indicaciones, hasta a veces incorrectas. Porque yo siempre he escuchado decir, cuando una persona lee, al costado tiene que estar un diccionario. Pero querido público, cuando uno lee, tiene que estar concentrado en lo que está leyendo. Imagínense ustedes que el docente da un texto y ahí encuentra el estudiante una palabra que ni entiende. Inmediatamente, seguramente, cogerá el diccionario y buscará el significado de esa palabra, pero se habrá distraído ya. Y la hilación que tenía en esa lectura hizo que lo tan motivado que estaba, más importancia le dé qué significaba la palabra. ¿Habrá comprendido? Yo me imagino que no. Por eso también tenemos que escoger un texto donde las palabras que tenga este texto sean bien conocidas por el estudiante, ya sea de nivel inicial, primario o secundario. Luego vienen las técnicas. Las técnicas les van a ayudar a los estudiantes para que ellos puedan comprender. Pero recuerden ustedes que lo primero que tenemos que hacer es una lectura anticipada. Que esta lectura, solo al leer el título o ver la imagen, me provoque a mí leer. No escoger un texto que sea complicado para el joven, que vea las letras pequeñitas, que vea términos que ni siquiera conocen. Entonces automáticamente no va a querer leer. Lo que buscamos es que lea, pero lo más importante, que comprenda lo que lea. Qué bonito también sería utilizar textos de escritores andahuaylinos. Tenemos Arguedas, tenemos
al profesor Luis Barroaiza, textos producidos por el profesor Blecker Alarcón, el doctor que falleció, Rómulo Tello, y muchísimos más que por el momento no los puedo mencionar. Me gustó muchísimo la ponencia del señor Hugo. Él supo decir sobre la identidad. La identidad también empieza cuando nosotros empezamos a leer textos de escritores de nuestra tierra. Yo empezaré a leer textos de escritores andahuelinos, luego regionales, nacionales, universales. Pero yo quisiera que mi estudiante valore a los escritores andahuelinos primero y sucesivamente vaya y conozca a todos los escritores universales que nos aportan mucho en el caso de la literatura y también aquellos textos no literarios. Consultaría a la licenciada Sonia la experiencia que ella ha tenido. Si la técnica del zigzag yo lo podría recomendar a un estudiante que tiene algunas dificultades en comprensión lectora, o lo iría de una manera progresiva, dándole algunas recomendaciones importantes. Termino mi participación mencionando que lo más importante es comprender lo que uno lee, empezar por textos sencillos y progresivamente incrementar la complejidad de los textos. Y así sucesivamente utilizar las estrategias si es que el estudiante ya sabe realmente comprender, aunque sea solo una palabra, una oración, un párrafo, un texto, una obra. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a la maestra Soledad por su participación. Y de igual manera hacemos la invitación a los colegas públicos que están en la sala, por favor. A ver, Pido la hace palabra a la rato estaba profesora pidiendo Mili. la palabra. Profesor, Sí, por favor. quisiera participar, profesor. Adelante, adelante. ¿Aló? ¿Me escucha, profesor? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos, adelante. Sí, adelante, profesora. Primeramente, felicitarles a la Institución Federal Departamental de Apurímac, al señor director de la institución educativa, quien organizan, y al ponente Manuel Oscar Hugo, felicitar a todos ustedes y a todos amigos y amigas docentes quienes estamos presentes. Yo quisiera también participar de este tema de la realidad de la educación peruana de tantos años que venimos arrastrando y aún se ha ido cada año desgenerándose y cada vez aún peor de lo que estamos. Y decirles pues a ellos realmente esta educación se ha venido generando porque no hay valores en la realidad. En el Perú se ha perdido los valores, más aún resalta los antivalores. Por tanto, la educación en el Perú, la política educativa, se puede decir que está demasiado observado por antivalores que lo demuestran nuestras autoridades desde arriba. Entonces, ¿de qué educación podemos hablar si venimos cultivando nosotros una educación de valores? Es decir, en nuestro hogar, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, hacemos sí educación, pero ¿quiénes vienen? Tal vez
corrompiendo es la sociedad que nosotros vivimos. Se deja coger muy fácil por la sociedad, nuestros jóvenes y estudiantes, tal vez buscando los derechos, quienes ellos dicen tienen derecho y hacen prevalecer como adolescentes, los niños, y ya no hacen caso ni siquiera a su familia ni a los profesores, puesto que entonces, ¿de qué manera podemos nosotros mejorar nuestra educación, la política educativa en nuestro Perú, que está tan grave, y poder alcanzar de repente a los ejemplares que tienen la educación en China, ¿no? Que parten primeramente, que parten con un calendario desde los 6 años que reparten un calendario a cada niño. Luego trabajan, pocos les mencionaré, trabajan en la educación moral, y también ellos trabajan no solo en educación moral, sino también en educación obligatoria, ¿no? De cada niño. En esos países, ¿cómo se podrá alcanzar a esas metas? ¿Se podrá, no podrá? Para que haya un cambio total en nuestro Perú, porque si vamos a seguir con esta política educativa, me parece que poco o nada lo estamos haciendo. Eso sería. Muchísimas gracias. No sé si podrían contestarme y poder tomar sus notas. Gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Semily. Si hay todavía intervenciones. A ver, por favor, si hay alguien más que quiere participar. Bien, en todo caso, damos pase a la licenciada Sonia para que pueda responder las preguntas. Adelante, maestra Sonia. Licenciada Sonia, por favor. Bien. Mencionaban, por ejemplo, de cómo se puede cambiar la educación en el Perú. Yo lo tengo bien claro como profesora del área de comunicación, ¿no? Como madre, que el cambio puede partir de la lectura, ¿no? Pero como mencionó la profesora Soledad, tiene que ser con lecturas selectas, ¿no? Y es en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, es difícil, ¿no? Llegar a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, para poder enseñarles una técnica de comprensión de textos y pues es un reto. La pregunta de la profesora Celia decía, ¿no? ¿Cómo aprovechamos, ¿no? Esto de la tecnología, de lo virtual, ¿no? Que mucho está en la juventud de hoy, ¿no? Particularmente antes que inicie esta pandemia, y yo estaba en contra del uso de la tecnología, ¿no? Porque era un instrumento que no era utilizado correctamente, sobre todo por los estudiantes, ¿no? Pero sin embargo, ahora es una necesidad y la percepción que tenía ha cambiado. Entonces, ¿cómo aprovechar? Yo pienso, uno de ellos es que tiene que formar parte lo que es la familia, los padres, ¿no? Nosotros, ¿no? Es una situación bien difícil, ¿no? Mediante las llamadas celulares que podemos hacer, explicarles cómo podían analizar un texto y todo, se nos hace difícil. Entonces,
Todas las técnicas también que yo he mencionado se encuentran en el Internet. Entonces, uno de ellos puede ser una buena guía para que los estudiantes aprovechen al máximo esto y tienen una ventana abierta al mundo, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Sugerirle las lecturas correctas, sugerirle las obras adecuadas. Normalmente, en mi vida docente, siempre he iniciado con 3 obras. Siempre he iniciado primero con la obra de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, que es una obra que nos habla de la importancia de la libertad. Y yo creo que el ser humano debe entender ese aspecto sin confundir con el libertinaje o darle el mal uso, ¿no? La segunda obra, que siempre también le he hecho leer a mis estudiantes, es la obra del Principito, ¿no? De ese libro, por ejemplo, yo puedo extraer mucho la importancia de los valores, ¿no? Y el tercer libro, ¿no? El libro de Juan Rulfo, amigo de José María Arguedas, que la vida que tienen ellos es bastante similar, ¿no? Con su libro El llano en llamas, que son cuentos parecidos al de Arguedas, ¿no? Pero en un contexto mexicano. En esos cuentos nos narra sobre la importancia de la identidad, que he visto que en la ponencia del día de hoy han mucho, ¿no? Entonces, un estudiante para que entre, para que ingrese al mundo de la lectura, ¿no? Es que tenga libertad, que tenga valores y que tenga identidad. A partir de esos 3, ya inculcarles a las diferentes obras que podemos hacerles llegar, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿no? Para estudiantes, ¿no? Como dije, es pues positivo, ¿no? Pero lamentable en la forma como ellos, por ejemplo, no lo están utilizando correctamente. Entonces, la sensibilidad, considero, ¿no? La valoración, la importancia de la lectura debe venir sobre todo de casa, de papá y mamá, ¿no? Con respecto a lo que mencionaba la profesora Soledad de la técnica del zigzag, a través de mi experiencia, ¿no? Sí lo he realizado, pero en estudiantes de un contexto preuniversitario, ¿no? En el contexto preuniversitario. Sí ha funcionado, pero como también habíamos dicho que la lectura tiene que ser progresiva y sobre todo constante, ¿no? Constante. Porque si uno no lo utiliza o simplemente, como hemos encontrado muchos estudiantes en esta realidad, que simplemente leen, ¿no? Ellos pueden decir no pueden leer, pero no saben leer, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado. Pero, ¿no? En el contexto preuniversitario, sí, me ha funcionado. Ahora, también lo apliqué en el colegio, en los niños de primer año de secundaria, pero con lecturas más simples, como el caso de biografías, ¿no? Sí funciona, ¿no? Solamente es cuestión, considero yo, de que sea constante y sobre todo la sensibilización a cada estudiante. Y yo creo que es un reto para todo profesor del área de comunicación, ¿no? Hacer que el estudiante guste de la lectura, se enamore de la lectura, se convierta en un hábito. Eso sería, profesor. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente a la licenciada Sonia Leguía por compartirnos en este primer foro regional sobre la educación Apurímac. De igual manera, también nuestro reconocimiento a las colegas panelistas, a la profesora Celia, de igual manera a la profesora Soledad. Muchísimas gracias. Sé que es un tema importante. Como ustedes ya lo han manifestado, el área de comunicación, o en todo caso nuestros estudiantes,
una de las competencias que exige el currículo nacional es que desarrollen la autonomía. Y para desarrollar la autonomía necesitamos que nuestros estudiantes logren desarrollar el hábito de la lectura. En ese sentido, seguramente va a ser importante